Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un podcast de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Quiero pedirte disculpas por no haber sido puntual, pero como ya avancé en el último episodio, iba a ser materialmente imposible tenerlo a tiempo, ya que parte del contenido se desarrollaba este fin de semana pasado y no llegaría a tiempo. El episodio de hoy vierte sobre dos líneas distintas. Quédate hasta el final y descubrirás algo que, más allá de que tengas una vivienda con ruedas o no, esto de lo que hablaremos en la segunda parte, te puede interesar y mucho. Además, hay una sorpresa muy interesante. El pasado 1 de julio de 2023, por si escuchas esto en otra línea temporal, se celebró el 11º Congreso INAIT de Fotografía Nocturna, Larga Exposición y Light Painting. Seguro que sabes qué es el Congreso INAIT, pero por si acaso te lo explico muy brevemente. Se trata de una reunión de personas a las que le gusta la fotografía, pero además un tipo de fotografía especial. O digámoslo de otra manera, la fotografía que se realiza a oscuras. ¿Que no crees que se pueda hacer fotografía sin luz? Pues precisamente ahí está el truco. Y no se trata de fotomontajes en Photoshop. De la fotografía nocturna ya hemos hablado aquí. Pero por si te has incorporado en este episodio, te indicaré qué es y cómo hacer esta magia. Ya sabes que la palabra fotografía quiere decir registrar con luz, grafía con foto o con luz. Hay que tener cierta soltura con la técnica, pero si algo caracteriza a las personas que realizan esta disciplina es sobre todo la creatividad. En todos los congresos INAIT hay ponencias desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la tarde-noche y luego se realizan talleres. Este año no todos los talleres se han realizado a continuación de las ponencias. Algunos fueron la tarde-noche anterior, es decir, la tarde-noche del día 30 de junio. El congreso son 12 horas, pero hay distintos descansos y un buen rato para comer. Este año ha sido una comida en el hall del mismo centro cultural, ahorrándonos desplazamientos y complicaciones de reservas y otras molestias aparejadas a comer fuera o buscar lugar para ello. Ya he asistido a otros INAIT y siempre salgo con la misma conclusión. Si te lo pierdes, nunca experimentarás algo igual. Si vas por primera vez, te encuentras con muchas personas que sigues en redes. Profesionales como la copa de un pino al alcance de la mano y sí, próximos, cálidos, amables, apasionados y sobre todo buena gente. Si te gusta algo la fotografía, esta experiencia te motivará como pocas a salir a hacer fotos, a coger la cámara y a dejar volar tu imaginación. De entre todas las personas que fueron ponentes, charlé con varias de ellas. Algunas conversaciones quedarán registradas y a continuación las escucharás. Algo que no he dicho aún es que este INAIT fue muy especial. Todos lo son, pero este fue un homenaje a Isabel Herrera, una compañera muy querida que el pasado mes de diciembre nos dejó de forma súbita e inesperada. Por eso, la primera ponencia fue a cargo de Mabel Lozano, la otra mitad del grupo Ladies of the Light, compañera y amiga de Isabel. Su presentación nos mostró su trabajo actual, un trabajo que la mantiene ocupada, quizás para no pensar demasiado en la ausencia de su amiga. Y en la segunda parte, el trabajo que estuvieron desarrollando y llevando a cabo ambas, sacando a la luz a mujeres importantes a la sombra de otros, historias que merecen ser conocidas, que deben ser conocidas. Jessica Rojas fue la siguiente ponente y su gran obsesión es la luna. Se autodefine como lunática y aprovecha no solo el momento de la luna llena, sino también cuando la luna tiene más o menos un 90% de su tamaño, eso es decir, antes y después de ser luna llena. De esta manera suele hacer hasta 6 lunas llenas al mes. El siguiente ponente fue Luis Miguel Azorín, un viejo conocido, también ha estado aquí en Fotorodando. Su ponencia fue cualquier color menos negro. Imagen tras imagen nos enseñó la cantidad de colores que existen en el espacio profundo y a qué se deben y por qué son de ese color. A continuación, nos presentaron su libro Montse González y Jesús Manuel García Flores. Fueron desgranando el contenido del libro y con ello, a quien no había adquirido aún su libro, tuvo oportunidad después en el hall del Centro Cultural, donde ellos tenían un stand. Después de comer, hubo una pequeña introducción a la Academia de Fotógrafos por parte de Mario Rubio. Vuelven a estar abiertas las puertas de la Academia durante los primeros 7 días de este mes de julio. Una ponencia sorpresa fue la de Juan Pablo de Miguel,
sobre inteligencia artificial para fotógrafos. Nos hizo una demostración de cómo se puede aprovechar esta nueva ola y no quedarnos anclados en el pasado. Y en esta línea nos anunciaron que habrían novedades y posiblemente un congreso sobre IA para fotógrafos. El siguiente ponente fue Matías Vicky. Nos presentó Cielo en movimiento, los secretos del timelapse nocturno. Nos mostró cómo aprovechar y trabajar si queremos realizar timelapse. Y como todos los ponentes del congreso, nos regaló un maravilloso vídeo con parte de sus trabajos. Carles Domènech nos enseñó el ingenio que tiene para crear sus herramientas para light painting. Nos trajo nuevas herramientas y nos mostró con imágenes lo que se puede conseguir con ellas. El veneno verde fue la siguiente ponencia a cargo de David Martín Castán. No se limitó a envenenarnos con las auroras boreales, nos inoculó la necesidad de verlas, disfrutarlas, vivirlas. También nos mostró los secretos para ver auroras y la clasificación en función de sus intensidades. No dejó nada a la imaginación, nos contó todos sus secretos conocimientos para tener éxito. David Montero, Leviacón, con su ponencia Sin complejos en fotografía nocturna, vino a continuación. En su trayectoria destacó que la fotografía empieza en la cabeza y cuando llegamos a la localización hay que moverse, buscar y encontrar aquello que nos gusta para realizar la fotografía, en este caso nocturna. En su trabajo, realizado con cámaras muy modestas, nos mostró que se puede realizar grandes obras con material de gama baja y media. Con la presentación de Nebulp, Tony Gutiérrez nos mostró el camino recorrido durante 3 años para desarrollar hasta comercializar este potente software que nos facilita extremadamente el revelado de fotos de Vía Láctea, Star Trails y lluvia de estrellas. Por último, la presentación de Afonocte, la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España. Con implantación estatal, su junta directiva nos invitaron a todas las personas a afiliarnos y a prestar nuestras habilidades a una causa que comparte y no compite. Posteriormente se realizó el sorteo del material que los patrocinadores de Inite aportaron a tal efecto. Con ello, felicito y doy la enhorabuena a las y los agraciados. Y con esto se cerró el 11º Congreso Inite. Aún quedarían los talleres de la tarde-noche en el Parque Europa, a partir de la 1 de la mañana. Un parque que cierran al público y donde apagan toda la iluminación para que se puedan realizar esos talleres. A continuación vais a oír una pequeña charla con algunas de las personas que fueron ponentes. Bueno, estoy aquí con Mabel Salgado, que es la primera ponente de Inite y bueno, acabamos de terminar esa ponencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues bueno, emocionada, contenta, ya quitado los nervios, ya está. Sí, por eso quería ser la primera, ¿no? Sí, exacto, ya está. Ahora voy a disfrutar de las demás ponencias. Es una buena cosa, una medida muy inteligente haberlo solicitado, que haber sido la primera. La ponencia ha sido muy emotiva. Yo la verdad es que enseguida me emociono con estas cosas y ha sido muy interesante el trabajo, ¿no? Toda la gente que trabaja con light painting te alaba muchísimo porque has retomado todo esto de las plantillas, de los stencil, ¿cómo es ese viaje retrospectivo que haces para retomar ese tipo de trabajo? Yo creo que el light painting, yo creo que los light painters acumulamos una cantidad de trastos increíbles, para empezar. Y siempre pues pruebas cosas. Te gustan, las pruebas y las dejas. Y luego, pues a cabo de un tiempo las retomas. Entonces, para mí el stencil era una manera cómoda, distinta si quieres, para no ir a un sitio de hacer o la típica esfera o crear nuevos personajes, que los hago. Pero si no tengo la facilidad de dibujar en el aire, como pueda tener alguien que sea un experto dibujante, pues pensé que eso me podía aportar un personaje. No es algo que me haya inventado yo, es decir, lo hace bastante gente y también mucha gente del extranjero que son bastante innovadores, también lo utilizan en tamaños gigantes o a veces llevan plantillas muy grandes. Yo lo tenía claro. La verdad que mi vida tiene que ser lo más simple o sencilla en este sentido. Facilitarme es mi filosofía.
Entonces, pues lo habéis visto, las plantillas, y las llevo encima, son de tamaño chiquitín, que adquieren un mayor tamaño. Una portabilidad, entonces, ¿no? Claro, hacer este proyecto que he hecho sobre los viajes para mí era necesario. Si yo hubiera tenido el Parque de Europa, a lo mejor aquí al lado hubiera dicho, mira, le hago una esfera aquí y tal, y ya me he ido de viaje. Entonces, yo pues la dificultad para mí ha sido dos. Primero, buscar una plantilla que me recuerde a ese país. Empecé con África, que tengo un montón, porque encontré unas plantillas que ya eran de unas siluetas africanas, pero dije, bueno, no voy a hacer solo África. De hecho, mi proyecto iba a ser a largo plazo, lentamente, cuando pudiera, y no corriendo para presentar. Entonces abrí el abanico del África y empecé con otros países, buscando sitios que me recordaran. Por ejemplo, quería hacer Egipto, tenía que buscar unas dunas, no me valía un saquito de arena. Entonces, pues tenemos la suerte este país, que tienes muchas cosas muy variado, que te recuerdan. Por ejemplo, Tailandia, me fui con un amigo porque hay un templo budista. Y mi recuerdo de esa foto es pasar un susto tremendo, porque no pedimos permiso, saltamos la valla y salió gente, empezó a iluminar con linterna, nosotros allá en plan haciendo ver que somos árboles, ¿no? En medio del camino parados con un susto, porque si nos pillan, ¿qué pasa? Que no pasa nada, porque dices, mira, perdona, no quería, hazme una foto, pero a estas horas, a las 11 de la noche, me iba a llamar a tu puerta a pedir permiso. Y bueno, no solo esperaba que llevara un poco de viaje a la gente, ¿no? Sino que para mí siempre, cada vez que miro fotos mías, de a lo mejor de hace años, no puedo olvidarme de lo que he vivido haciendo esa foto. Es curioso porque otras cosas me olvido, pero eso siempre, esa risa, ese comentario o ese susto, siempre para mí esa foto es más. Claro. Y luego para mí es importante lo de explicar, contar. Creo que si solo hago, con todo mi respeto, pues imagínate que yo supiera hacer muy bien esferas y siempre hago esferas. Me gustaría contar algo con esas esferas. Contar historias. Sí, contar historias, porque cuando me vaya espero que esa historia quede y no esa esfera. No sé cómo decirlo. Sí, que no sea una postal simplemente, sino que al final tenga una historia detrás, que es lo que le da profundidad a la obra, ¿no? Ojo, y me encanta hacer postales, ¿eh? Me encanta salir y hoy ya quién no. Aquí salgo, hago esto y hay veces que digo, qué churro de foto que he hecho, pero me lo he pasado pipa haciéndolo y ya está. Eso es lo que tiene la fotografía, que detrás de algo, de una imagen fija, al final es verdad que quien tiene ese recuerdo, todo ese complemento de esa escena, de esa vivencia, es el que hace la fotografía, ¿no? Pero de ahí la importancia de plasmarlo en esa fotografía que no se trascienda al que lo ve, ¿no? Yo creo, o por lo menos intento, de que haya emoción, de que haya sentimiento. Claro. Creo que lo consigo, porque me lo dice gente. Es decir, yo empecé haciendo fotos divertidas con light painting, como haciendo que mi marido hacía explotar a su suegra, ¿no? A mi madre. Sí, era divertido, haciendo cosas con mis hijos. Luego tengo fotos reivindicativas, como habéis visto la del pez, es decir, creo mucho de que nos estamos cargando el planeta y esa foto para mí era como el mar se muere, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos cuenta porque debajo del mar como no vemos y todo va a parar y todo está bien. Esa es la idea que yo tenía de pequeña, como tíralo al mar porque el mar se lo traga todo y claro, el mar se muere. Luego, cuando he pasado esta época, la gente me decía, ¿estás bien? No, ¿por qué? Es que veo tus fotos tristes. Entonces, yo creo que cuando hago esa fotografía se transmite de alguna manera mi emoción. Totalmente. Y espero, yo al menos quiero pensarlo así, al menos para mí es así. Entonces yo cuando veo esas imágenes me río, lloro, me acuerdo, entonces para mí es un poco esto. Hablando de emociones, parte de tu ponencia era recuerdo de Isa. Tenéis un proyecto maravilloso, es un proyecto que creo que está en pausa de momento y Dios dirá al tiempo, ¿no? Al final, creo que es un proyecto muy chulo, muy ambicioso, muy interesante. Recordar la parte oculta de la historia, la parte del 50% al menos de la población que ha estado invisibilizado, que ha estado oculto,
siempre tras la sombra, el nombre, la firma de un hombre. Creo que es un proyecto muy interesante. Cuéntanos un poco de ello. Pues sí, al principio fue la idea un poco reivindicativa, ¿no? Porque vivimos también en la actualidad aún en un sitio donde mayoritariamente hay hombres. Fíjate en la fotografía, sea del ámbito que sea, mayoritariamente son hombres. Hay mujeres, sí, pero muchas veces las mujeres nos pasamos más desapercibidas o a veces que tampoco nos creemos, uy, yo salir aquí, ¿qué dices? No sé, claro que sabes, ¿no? Entonces empezó un poco como algo reivindicativo. Y, ya te digo, fue porque un día descubrí un bosque, bueno, descubrí, lo sabe todo el mundo, hay un bosque quemado que un escultor hizo cruces. Se llama el Bosque de las Cruces. Y dije, Isa, ¿me acompañas que me gustaría hacer a Juana de Arco? Y si pudiera me llevaría el caballo. Y hicimos Juana de Arco. Entonces le dije, Isa, ¿por qué no hacemos un proyecto y hablamos de mujeres? Y empezamos así, vamos a hablar pues lo típico, ¿no? de las clásicas. A medida que íbamos avanzando, porque, claro, tú sabes cosas, pero sabes tan poco. Y la verdad, aunque sean la mayoría, son historias muy tristes. Nosotras nos lo hemos pasado, pero mira, Tina Turner, que pobrecita murió. Ha muerto hace poco. Exacto. Y tuvo una vida horrible. Sí. Horrible. Pues las risas eran porque yo dije, pues yo hago de Tina Turner. Y encima me endoso este vestido y se me ocurrió la idea de ponerme unos tacones de 20 centímetros para meterme en el papel. Y aquello era como, Mabel, esta quiera, no puedo. Bueno, fue tremendo. Pero hay por ejemplo, la sesión de esta alemana, que ahora no me viene el nombre, que descubrió los... ¿cómo se llama? Los símbolos del desierto de Nazca. Uh-huh. Cuando le digo a esta amiga, ponte unas sandalias con calcetines y barre el desierto, era como jaja. Pero luego, por ejemplo, también nos hemos emocionado. Con esta misma chica, cuando hicimos a Jean Bodal, no hubo ni una risa. Que las fotos, cuando la víamos a ella, con este chimpancé que yo tengo que parece real y tal, era como ganas de llorar. Claro. Pero es que ganas de llorar. Y luego, pues imagínate, indagar la vida antes de hacer la fotografía, ver la historia y entonces buscar algo que nos relacionara con esa historia. Por eso al principio hacíamos más de una fotografía. Luego vimos que no, con una, como mucho dos, teníamos más que suficiente. Pero al principio haces un montón, parece que cuando más hagas mejor sea, y no, es verdad. Dijimos, una vez presentado la primera parte y la gente nos llama para continuar con la segunda, vamos a hacerlo distinto. Y es que acabamos de arrancar, como aquel que dice. Es decir, tenemos unas cantidad de mujeres y tengo la lista y las ideas y tal. Claro, ahora es muy duro. Si lo voy a continuar, por un lado me siento como si la fuera a traicionar, como si yo me quedara protagonista. Pero por otro lado yo sé que ella lo continuaría. Si yo no estuviera, seguramente lo continuaría. Pero ¿dónde está lo divertido? Es decir, lo chulo para mí era un reto, porque venimos de una generación individualista, sí. Yo al menos, y mis trabajos han sido individualistas, y trabajar en equipo para mí era un reto, ponernos de acuerdo, pero era genial, porque nos poníamos de acuerdo en prácticamente todo, es que fluían nuestras ideas, coincidíamos con todo. Si no, pues, oye, lo dejábamos, lo aparcábamos, le volvíamos a dar una vuelta, a ver esto nos sale. Y lo que sí que hicimos, nuestra última foto en realidad no fue esta que visteis, fue una foto que no ha salido a la luz porque todavía no llegó. Retomamos las psicopatologías, porque decíamos, al final nos van a llamar las de las mujeres, ¿no? Ya no ladies, las de las mujeres. Así que vamos a buscar otra vez psicopatologías y es muy chulo porque hay cosas tan extrañas. Y de hecho hicimos una con un amigo y colgué el making of porque hicimos el ensayo. Cuando ya vimos cómo llevarla a término de alguien que tenía miedo a caerse, entonces dijimos, la vamos a llevar a término. Y esa fue la última vez prácticamente que estuvimos juntas. Y aquí se quedó. Eso, las psicopatologías, la gente no lo relaciona. Puede ser que yo lo siga retomando como Mabel, porque todavía no lo relaciona, solo hay 2 o 3 fotos. Entonces, y ladies ya veremos. Ahora por ahora no quiero pensar, no quiero descansar. Tengo 2 proyectos más en mente. Luego tenemos el grupo de amigos que salíamos, que no solo hacíamos fotografía nocturna, sino que éramos muy aficionados
a la fauna, a los pájaros y tal. Y cuando murió, con este afán de hacer cosas galopantes que me dio, no sé por qué, pero me dio así, cogí y le dije al amigo nuestro, que ya salía mucho, veía el grupo Las Jubiletas, cuando estaban jubilados, por suerte, con esta edad, le dije: José Miguel, ¿te apetece que haga un hike en medio del bosque? Y así lo hacemos en su honor. Vale, Mabe. Pues es lo que he estado también haciendo estos meses. He construido con mis manos un hike en su honor y ya tenemos muchas fotografías. Es decir, que no he parado. Sí. Entonces también tengo un proyecto sobre pájaros. Y ahora me apetece hacer algo que no he hecho en la vida. Es trabajar en analógico. No lo he hecho, vengo ya del mundo digital a pesar de ser una boomer, de tener una edad. Y tuve hospedado en casa a Oliver Fay, que él ha trabajado mucho en analógico, le estuve enseñando mis cámaras que he ido comprando así en mercadillos y voy a probar. Tengo un proyecto en mente chulo. Si no lo consigo en analógico, lo haré en digital, pero tengo un proyecto en mente. Es decir que, bueno, yo creo que la vida es esto. Pues sí, tenemos un pendiente, un episodio completo Vale. para hablar de esto y otros temas. Y nada, desearte muchísima suerte, seguir al pie del cañón. Creo que, bueno, es una forma también de hacer un homenaje a Isa, y el que no esté físicamente no quiere decir que no esté. Así que, bueno, disfruta mucho de este congreso y te agradecemos muchísimo que te hayas prestado a la entrevista y que nos hayas puesto la piel de gallina con tu ponencia. Un beso y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Estoy con Jessica Rojas, Jess, una lunática declarada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Genial. Hoy ha sido una ponencia impresionante. Haces muchísimas lunas. Eso de hacer 6 lunas en un mes, recuerdo haberlo escuchado en el podcast de Javier Rosano. Explícame un poco brevemente cómo es, qué aprovechas, cómo lo haces. Aprovecho la luz que tenemos cada día y no son todas del 100%. Claro. Empiezo a fotografiar cuando está en el 90. Para mí el 90 ya es casi llena, ¿no? Entonces es como si fuera llena. Entonces busco sitios altos cuando está en 90, cuando está en 100 normalmente es nivel horizonte, y cuando está ya en puesta ya da iguales. Ahí hago las siluetas negras. Y una cosa que creo que no haces nada es correr, ¿no? Nada, yo no corro nunca, yo lo tengo planificado exacto. Corres muchísimo y tienes unos making of en Instagram muy chulos. Haremos un programa especial con todo lo que haces, pero bueno, creo que da para mucho juego, y al final lo que tú dices, ¿no? Corres mucho, pero una vez al mes. Exacto, yo hago ejercicio una vez al mes con la luna llena, eso es, solo así. Muy bien, no te voy a entretener porque tienes personas esperando para hablar contigo. Es un placer y un honor hablar contigo. Muchísimas gracias. Mil gracias, y gracias por decir que te ha gustado la ponencia. Ha sido estupenda, de verdad que gracias. Sí. Estoy con Luis Miguel Azorín, que ha tenido hace muy poco la ponencia. Oye, me sorprende, ¿de qué color es el cielo? Bueno, pues como habéis visto en el título de la ponencia, cualquier color menos negro. Realmente cuando apuntamos la cámara al cielo nos sorprendemos, porque cuanto más practicamos, más intentamos aplicar cosas diferentes, más nos sorprende, porque vamos captando cosas que hasta el momento no se habían visto y que nos llevan a ver colores diferentes, estructuras diferentes, cualquier color menos negro. La verdad es que viendo todas estas imágenes lo que hacen es enamorarnos más, de intentar profundizar, intentar ver qué es todo aquello que no somos capaces de ver con nuestros propios ojos, ¿no? Y que tenemos que dotarnos de herramientas especiales para poder verlos y sacar esos colores tan importantes. Luis Miguel, ¿qué nos recomiendas en la Academia de Natural Portraits para alguien que ve esto, se asoma, ve estos colores? ¿Qué es lo que nos aconsejas
para poder adentrarnos, empezar a ver y descubrir este mundo? Bueno, yo siempre digo lo mismo, el mundo de la astrofotografía es un mundo muy amplio en el que podemos ir desde cosas muy básicas hasta cosas avanzadísimas, entonces yo siempre recomiendo ir poquito a poco. A todo aquel que tiene una cámara fotográfica y un trípode, que empiece por ahí, que empiece apuntándolo a la Vía Láctea y que empiece a sorprenderse por lo que empieza a captar la cámara fotográfica. Ya de ahí podemos ir saltando, por ejemplo, al uso de pequeñas monturas Star Tracker y ya podemos empezar a aplicar ciertas técnicas de astrofotografía y poquito a poco avanzar para, sobre todo, no frustrarnos en el camino y disfrutarlo al máximo. Pues no te voy a entretener mucho más porque tenemos ahora la comida. Darte las gracias porque cada vez que veo una de tus ponencias es como echarte un anzuelo para seguir tirando, para seguir haciendo fotografías y ir disfrutando de esto que es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti y encantado de verte de nuevo por aquí. Gracias. ¿Qué es una reprogramación de un vehículo y para qué sirve? ¿Para qué vehículos está recomendado hacerlo? ¿Solo hay que realizarlo en vehículos nuevos? Todas estas preguntas y más van a quedar resueltas en una conversación con Borja Bañuelos de Fast Repro. Estoy con Borja de Fast Repro para charlar un rato sobre la reprogramación de vehículos. ¿Cómo estás, Borja? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Fenomenal. Déjame que te presente brevemente para que te conozcan las personas que nos escuchan. Borja, te dedicas a la reprogramación de vehículos desde hace ya muchos años. Eres ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero informático. Informático. Y tienes un taller en Madrid, concretamente en la calle Montejo, número 11. Y no solo realizáis reprogramaciones, como decía ahora mismo, pero también, quiero decir, hacéis electricidad, electrónica y mecánica de vehículos en general. ¿Es así? Correcto. Sí. Fenomenal. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de otras cosas más que de reprogramación de vehículos. Oye, ¿es legal realizar estas modificaciones en los vehículos? Sí. Esto es una doble vertiente porque generalmente todo el mundo se hace esa misma pregunta. Dice, claro. ¿Es legal reprogramar un vehículo? Sí, siempre que se homologue. Es decir, y luego también, según el manual de reforma de los vehículos, legalmente podemos subir un 10% sin tener que homologar. ¿Vale? Si un coche tiene 100 caballos, pues podríamos subirlo a 120 caballos. Si subimos más de ahí, tendríamos que homologar. Entonces, claro, todo lo que se pueda homologar en este país es legal. Una cosa es que fuera un producto que no se pudiera homologar, poner una barra de remolque, un techo, y que no pudieras homologarlo, entonces sí sería ilegal. Pero como es un producto que sí se puede homologar, es legal. Luego ya está cada uno en que lo homologa, no lo homologa, claro. Pero es un producto que sí es, a día de hoy es legal. ¿Cómo se llega a la conclusión de realizar estas modificaciones a los vehículos? ¿O cómo o por qué se recomienda realizar? Por dos cosas mayoritariamente. Los fabricantes, cuando desarrollan un motor, sobre todo una electrónica, ellos juegan con unas limitaciones que nosotros no tenemos. Es decir, homologaciones tipo de contaminación, de potencia, incluso ellos con un mismo motor pueden sacar varias versiones de motor, o sea, bueno, de potencia. ¿Te refieres al bloque, lo que es el bloque motor? Es el bloque ¿no? motor es igual y puedes tener una Fiat Ducato, por ejemplo, 130 caballos y otra 160, el bloque es el mismo, pero ellos con ese software lo que hacen es decir, cuando va a salir, claro, limitarlo, cuando va a salir de la cadena de producción, es decir, esta es una 130 y esta es una 160. Por ejemplo, una 130, nosotros cuando la modificamos, podemos sacarle más jugo porque lo que hacemos es sobre una 130 la pasamos a una 160 y sobre una 160 hacemos la reprogramación. Entonces es mucho mayor la ganancia. Claro. Entonces nosotros, como no jugamos con esas limitaciones, ¿qué conseguimos con esto? Sobre todo ahorro en consumo, porque el coche al tener más potencia, más par, nosotros necesitamos aplicar menos pedal de acelerador, claro, para conseguir la misma velocidad que antes. Eso se traduce al fin y al cabo en un consumo. En un ahorro, sobre todo para el consumo. Claro. ¿Cómo se llega a lo largo de la historia
a pensar en hacer este tipo de cosas a los vehículos? ¿Qué vehículos son los que primero empiezan a aplicar este tipo de modificaciones? Esto nació hace muchísimos años con los barcos. ¿Con los barcos? Con los barcos. Bueno. Esto fue hace muchísimo, porque aquí la regla es: contra más pesa el vehículo o los motores son más grandes, más ahorro o más optimización podemos conseguir con esto. Entonces no es lo mismo hacerlo en una moto que hacerlo en un tractor o que hacerlo en un barco. Contra más grande y más pesado, más ahorro de consumo, por ejemplo. Y esto se empezó a hacer, eso está hablando hace muchísimos años, cuando muchos, en los años 80 o 90 se empezaron los barcos. ¿Qué pasó después? Que luego se pasó a los tractores y a los camiones, y luego en último caso a los coches, que empezaron en los años 90 más o menos, 95, 96, que ya empezaron a llevar inyección electrónica y ya se podía modificar, sobre todo en los coches. Claro. Y en los barcos también, evidentemente. Pero sí se empezó en los barcos. Y me has contado tú fuera de micro que también se hacía con los camiones, sobre todo camiones muy pesados, sí, ¿no? Claro, porque nosotros en un camión o en un tractor podemos conseguir de 2 a 5 litros a los 100. ¿Qué pasa? Que es un vehículo... De ahorro te refieres, de ¿no? ahorro, de ahorro de consumo de combustible. Entonces un camión que pase de consumir, un tractor de 25 litros a la hora o a los 100 kilómetros, pasar a consumir 20 litros... Son 5 litros que mucha gente dirá no es mucho. Es un ahorro brutal. Pero un vehículo que está trabajando 12 horas o un tractor que está trabajando 24 horas durante la cosecha es muchísimo, miles de euros lo que se puede llegar a ahorrar en un vehículo industrial. En un vehículo de calle, pues bueno, ahorras medio litro, 1 litro. En furgonetas, caravanas, más, porque es el vehículo más pesado, más puede llegar a 1,5 litros, incluso 2. Contra más pesado, mejor. Claro, genial. Oye, las ventajas que ofrece esta modificación, ¿es interesante hacérsela solo a vehículos nuevos o a cualquier tipo de vehículos con la edad que tenga? Independientemente de los kilómetros que tenga y la edad que tenga, como es algo que está dentro del margen de seguridad del motor, da igual los kilómetros porque jugamos con ese margen de seguridad. La cuestión es que un coche con más kilómetros, el margen que ha perdido a lo largo de los kilómetros, ya sea por carbonilla, claro, por un montón de factores, pérdida de compresión en los cilindros, el coche va perdiendo potencia. Pero nosotros, como no pasamos de ese margen de seguridad, sigue siendo igual de fiable la reprogramación. Entonces interesante, da igual, claro. Hemos hecho coches con 1.000.000 de kilómetros, con 1.300.000, coche para adelante sin notarlo. ¿Cuánto ganan los vehículos cuando se realiza esta modificación sin ser peligroso? Eso está estipulado, cada coche o cada vehículo, cada tractor o cada camión, tenemos más o menos ya sacado una tabla de... hay coches que se suben, o furgonetas que se suben 30 caballos, otros 60 y otros 90. Eso partimos de lo que comentábamos antes, de que en una Fiat Ducato, una 130 y una 60, siempre que sea el mismo bloque motor, claro, en una tenemos 60 caballos para subir y en otra tenemos 30. Entonces, eso es, dependiendo del vehículo que tengamos, preguntarlo con alguien de experiencia que te pueda orientar y decirte, este coche lo máximo que puedes sacar con seguridad es esto, X. Pero no es algo fijo, que digamos siempre es un 30 caballos o 20, cada coche y cada motor es un mundo y se saca una potencia diferente. Muy bien. Oye, ¿se pueden perder estas reprogramaciones? No, siempre que no se manipulen el coche, no. O sea, es decir, porque mucha gente me pregunta, ¿cambia la batería? ¿Puedo perder la reprogramación? ¿O he dejado el coche parado? Es que me han llegado a decir todo. Sí, ¿no? He dejado el coche parado 3 años, ¿habrá borrado la reprogramación? No, o sea, no se borra ni por cambio de batería. Solo se puede borrar si vamos a una casa oficial, sobre todo casa oficial. O sea, tampoco vale ir a un taller que te haga una revisión, un cambio de distribución, cualquier cosa. No se puede borrar, ni aunque te meta en la máquina, porque hay muchos mitos en el sentido a eso me refería. De que la gente, no, es que me he ido a cambiar el aceite y creo que me lo han borrado. No se puede. Incluso llevando en la casa oficial tampoco, porque tienen que haber hecho una actualización de software. Esa es la cuestión, ¿no? Que hagan una actualización de software. Mucha gente pregunta, es que parece que he perdido, pero son sensaciones. O sea, a no ser que en la casa te confirmen, sí, hemos actualizado la centralita de motor, no se suele borrar. ¿Qué es lo que sentimos o sentiremos cuando hacemos esta modificación? ¿Es algo progresivo o lo vamos a notar de golpe? Es algo que se tiene que notar de golpe. Lo que sí que es verdad, porque los caballos están ahí. Claro. En una gráfica de potencia se ve la diferencia. Cuando nosotros la desarrollamos aquí, ya desde el minuto 1 ya tenemos 35 caballos más o X más, y ya lo tenemos desde ese momento disponible. La cuestión sí que es verdad que hay gente que le pasa, hay gente que conoce más su coche, hay gente que conoce menos, y sí que es verdad que a lo mejor cuando hacen una reprogramación, en el momento que salen,
lo notan poco, lo notan ligero, y según van haciendo kilómetros lo notan más. Pero es porque tú necesitas muchas veces, en coches que a lo mejor suben 20 caballos, que suben menos, o suben 10 caballos, o suben un poco par, necesitas situaciones repetitivas que antes tenías, por ejemplo, subir la cuesta de mi casa, es como lo que dice en fisioterapia y cosas de estas, la memoria muscular. Eso. Necesitas tener pues yo qué sé, la subida de mi casa, sí, mi garaje, experiencia, y decir, vale, es que yo antes aquí, el coche en sexta no subía, y ahora sube, o sea, sube hasta por encima de las paredes. Sí. Pero es eso, pero desde el minuto 1 sé. Una de las cosas que ya hemos comentado, no ahora, sino fuera de micro, es que se nota muchísimo cuando sales de parado. Puedes salir en segunda, puedes salir en tercera en una rotonda. O sea, es una cosa espectacular. Es más, los coches automáticos, ellos ya cuando detectan más par, ya salen en segunda, no salen en primera. O sea, para que veas los coches lo inteligentes que son, de cuando ya detectan un extra de par más, ellos muchas veces, y mucha gente me lo pregunta, cuando hacemos la reprogramación solo a motor, me preguntan, oye, mi coche sale en segunda. Y es por eso, porque el coche tiene más potencia que antes y el coche detecta que como tú vas a salir rozando el acelerador, que en segunda sale perfecto el coche. O sea, cambia. Claro. ¿Por qué no viene de serie esta modificación aprovechando todo el potencial de nuestros vehículos? Muy sencillo. Porque si los fabricantes desde el minuto 1 a todos los motores le sacaran el máximo provecho, ellos no podrían sacar con un mismo bloque de motor diferentes gamas de potencia. BMW, Mercedes, Audi son muy partidarios de esto. Ellos lo que quieren desarrollar es un motor solo y 3 gamas de potencia con el mismo motor. Eso que permite que los motores sean mucho más fiables, porque dedican todos los ingenieros o todo el equipo de desarrollo a desarrollar y a perfeccionar un motor, y tú haces 3 gamas de potencia. Claro, ¿qué hicieran? Si ese motor lo perfeccionan al máximo y le sacan puramente 200 caballos, en vez de nacer con 130, pues claro, ya se acaba la gracia. O sea, está claro, esto es... Entonces, claro, ahorran porque de serie hacen un solo bloque motor, con lo cual en fabricación, digamos que solo tienen que desarrollar un tipo de motor, un bloque motor, pero luego está claro. Y luego desarrollan 3, entonces por eso es tan sencillo como eso. Antiguamente sí que es verdad que los coches, un Opel Kadett, cuando estaban esos coches antiguamente, eran 8 válvulas, 16 válvulas, o sea, cada motor era diferente, un 1600, un 1800, un 2000, cada motor no tiene nada que ver uno con el otro. Pues ahora no. Ahora tú tienes la cadena de montaje, monta todo un bloque motor, se ahorran hacer distintas versiones. En recambios, en inyectores, ahora comparte todo, o sea, unos inyectores te vale igual para el 130 que para el 160 porque son iguales, compatibilizas mucho todo. ¿Te llaman algunos concesionarios o talleres de grandes marcas de vehículos o te los traen aquí al taller para hacer este tipo de cosas? Sí. Sí, es verdad que, bueno, sí, de casas oficiales, coches de competición también. Qué bueno. Hay un sinfín y sobre todo empresas de autobuses, flotas enteras para ahorrar en consumo, pero autobuses de línea que van todo el día Madrid-Cádiz, Madrid-Bilbao, sobre todo para consumo, y reprograman 200 autobuses. Pero sí, y talleres oficiales pues también, porque muchas veces ellos de manera extraoficial también hacen reprogramaciones a los vehículos de los clientes con su marca, pero por detrás subcontratan el servicio a una empresa de reprogramaciones. Claro. ¿Esta mejora solo se puede hacer a vehículos de combustión o a cualquier tipo de vehículos, incluidos los eléctricos? Sí. Combustión todos, y luego los híbridos también, porque nosotros lo que reprogramamos en un vehículo híbrido es la parte del motor de combustión, la parte de y todo eso. Claro, entonces nosotros cuando tenemos un coche híbrido tenemos por un lado 150, imagínate un coche de 200 caballos, 150 caballos del motor de combustión y 50 caballos vamos a ponerle de motor eléctrico. Nosotros cuando reprogramamos esos 150 caballos del motor de combustión, en vez de tener 150 tenemos 180, vamos a poner 180 más los 50 tenemos 230, pero siempre por la parte de combustión. A día de hoy el motor eléctrico, es verdad que ahora estamos sacando reprogramaciones para vehículos eléctricos, pero aún está un poco en fase de pruebas. Sobre todo para coches que aguanten más la batería, porque hay gente, tú en un eléctrico va a pasar lo mismo. Si el coche corre más, consume más. Autonomía, claro. Eso es. No es como en el motor de combustión. O sea, la física ahí juega al contrario. Claro. Entonces, más potencia, más consumo más descargas. Más descarga. Entonces, eso de llevar como los motores de combustión menos pedal, aplica menos consumo, esa regla no siguen los eléctricos. Hay que tener ahí un equilibrio complicado, más complicado. Es complicado. Entonces, es verdad que sí que estamos haciendo reprogramaciones, sobre todo para
que dure más la batería, ya no que tenga tanta potencia, pero Qué bueno. optimizar el tema ahora por ejemplo estamos haciendo los Fiat 500 microhíbridos, algunos minis también, estamos ahí en fase de pruebas con algunos de clientes que nos lo dejan sobre todo para hacer pruebas, y es verdad que de momento estamos consiguiendo buenos resultados, pero es Sí, muy tiene que lento. avanzar, ¿no? Tiene que avanzar Sí, aquello. y tiene que salir más tecnología a la hora de reprogramar, porque son 4 coches los que nos dejan ahora mismo reprogramar nuestras máquinas de reprogramar centraletas. Pues no es algo muy común que poco la gente nos pida a día de hoy. Claro, claro. Bueno, ¿cuánto puede costar una mejora de estas características como término medio? Porque se pueden hacer de varios tipos o fases, según vuestra publicidad. Sí. Lo normal que hace todo el mundo en la Stage 1, que es sobre todo para aumentar la máxima potencia dentro del margen de seguridad posible. Y luego tenemos también reprogramaciones eco, que sobre todo están hechas más para el consumo, pero lo que nos dice la experiencia es que una Stage 1 baja más el consumo que una eco, porque una eco es verdad que sube 5, 10 caballos, 15, pero no bajarlo tanto como una Stage 1, que es donde más optimizas el motor, donde le sacas más partido, y aparte siempre tendrás el margen de seguridad. Luego aparte tenemos Stage 2, Stage 3, es decir, etapa 2, etapa 3, que ya sí hay que cambiar piezas al motor. Pero ya no es para un coche de serie, ya hay que modificar intercooler, turbo y más cosas, pero ya son coches que están dedicados a otro fin. Claro, tienen otros fines, está claro. Coches de carreras. ¿Qué radio de acción tienes para realizar estas mejoras? ¿Tienes implantación a nivel nacional, estatal? Tenemos varios talleres colaboradores, ahora mismo por toda España, incluso fuera, incluso en Latinoamérica también tenemos 2-3 talleres. Es verdad que esto se está poniendo muy de moda, más que antes, esto ya venía de antes, que se hacía bastante, ahora más. Y sí que es verdad que tenemos varios talleres colaboradores, no de nuestra marca, pero sí que trabajan con nosotros por toda España. En el caso de que alguien, porque ahora dejaremos las redes sociales y la página web, tu página web, en el caso que quiera alguien hacerlo, en el caso de se pone en contacto contigo, se tiene que poner en contacto contigo, y a partir de ahí decirte de qué zona de España o de cualquier otra parte, y a partir de ahí lo gestionas y lo incluso haces, ¿no? Nosotros hemos ido muchas veces a quedadas, a concentraciones de vehículos, y hemos hecho también, si se junta varias gente, porque hay gente que mucha gente, aunque tengamos talleres colaboradores, pues quieren que lo hagamos directamente nosotros. Es decir, si se juntan 3-4 personas, también pues nos podemos desplazar y realizarlo. Uh-huh. Como ya hemos comentado, esta mejora se puede realizar a cualquier vehículo, sea turismo, todoterreno, camper o autocaravana. Pero, ¿tienes una oferta para las personas que nos escuchan? Sí. ¿Tiempo? ¿Y cómo hacerlo? Tiempo más o menos, pues solemos tardar más o menos, si vienen aquí a nuestras instalaciones, en una media de 2 horas. Sí, pero no me refería a eso, el tiempo de la oferta. El tiempo de la oferta para aplicar la oferta. Mañana se cuelga el podcast y dices, bueno, pues esto son 15 días, son un mes, son no sé. Podemos dar perfectamente 3 meses. Perfecto. Sin ningún tipo de... Muy bien. ¿Qué hacemos? Nosotros sobre el precio de la reprogramación, porque luego depende del coche, si es más moderno o más viejo, no tiene nada que ver el trabajo que lleva con uno con otro. Es decir, los coches más viejos llevan menos tiempo y los coches más modernos llevan más. Nosotros podemos hacer hasta un 25% de descuento en el precio tarifa que tenemos sobre... Fenomenal. ¿Te parece que empleemos un código para que la gente lo haga? Eso. El podcast se llama Fotorodando. Toda la gente que te llame hablando de Fotorodando de aquí a 3 meses, pues le puedes aplicar ese descuento. Sin problema. ¿Hay, Borja, algo más que quieras añadir que no hayamos comentado? Bueno, lo importante sobre todo de las reprogramaciones, que independientemente que no se haga aquí, o sea, yo un consejo que doy a todo el mundo que quiera reprogramar su vehículo, es que lo hagan en un sitio, para empezar, que tenga experiencia, que lleve ya muchos años en esto. Importante. Y luego que lo hagan sobre un banco de potencia. También es importante. Es verdad, yo no desmerezco a la gente que no lo hace sobre el banco de potencia, pero es verdad que se le puede optimizar más y podemos detectar fallos que de otra manera no podríamos verlo. Porque un coche un coche lo podemos reprogramar y que funcione bien desde el minuto 0, pero no sabemos cómo estamos partiendo.
Está bien, está mal, porque muchas veces es verdad que en el 90% de los casos los coches suelen estar bien, pero hay un 10% de que no, de que partimos un coche que supuestamente tendría que tener 160 caballos, partimos de 130. Claro. Entonces el coche no está bien, pero para el cliente está bien porque él no ha notado esa pérdida de potencia, porque él no sabe realmente si está llevando 160 caballos o está llevando 130. Lo ha podido comparar y entonces está va bien, sube cuestas, baja, me lleva a comprar y vuelvo. Y no lo saben. Entonces nosotros, sobre todo banco de potencia y gente con experiencia. Es lo que recomiendo. Pues bueno, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas aclarado todas estas dudas y que hayas pasado desde luego por Fotorodando. Muchísimas gracias por prestarte a ello. Muchas gracias. Para encontrar a Fast Repro en Facebook e Instagram, busca por Fast Repro. Fast es FASTREPRO. Y su web es fast, terminado en T, _medio, repro.com. Recuerda que si estás interesado en la oferta, tienes 3 meses y la conseguirás poniéndote en contacto con ellos e indicándoles que lo has escuchado en Fotorodando. Esa es la palabra clave, Fotorodando. Son unos grandísimos profesionales. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que este es el final de la temporada y que volveremos a escucharnos en septiembre. Ahora, agradeceros enormemente el apoyo que me habéis dado, las muestras de cariño que he recibido con vuestras reseñas y personalmente, cuando nos hemos encontrado en congresos y exposiciones. Un enorme abrazo de corazón. Esto no tiene sentido sin ti, que me escuchas. Disfruto mucho haciéndolo, pero me llena muchísimo saber que te gusta y que quieres más. Puedes encontrarme, como ya sabes, en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, en la web de Academia de Fotógrafos y en la web de Fotorodando. Con tus comentarios y recomendaciones ayudas a que llegue a más personas. Preserva la naturaleza para seguir disfrutando de ella. Planifica, viaja y disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros de conocimiento y experiencias y buenas fotos. Nos encontramos muy pronto en la siguiente temporada. Un abrazo muy fuerte.